Bueno, ¿cómo estamos disfrutando de este tiempo de alabanza, de este tiempo con el Señor y de nuestro culto, verdad? Y estamos aquí, que hemos llegado ya al último domingo de este año y estamos para recibir la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Hemos escuchado durante este tiempo una serie hermosa. La semana pasada escuchábamos sobre la revelación encarnada y hoy vamos a hablar sobre la revelación manifestada, la revelación manifestada de Jesús. Y para poder hablar de la persona de Jesús hay que hablar de manera necesaria sobre su contexto, el contexto en el cual Jesús nació y se desarrolló y se hizo hombre. Verdaderamente Jesús es Dios hecho hombre, pero ese hacerse hombre fue en un país y en una época determinada. Una época que eligió no por casualidad, porque en Dios no hay casualidades sino causalidades. En una formulación más completa podríamos decir que Dios se hizo judío, galileo y en el primer siglo de nuestra era. Y por esta razón, para presentar a Jesús no se puede dejar de lado la estrecha relación y la vinculación que Jesús tenía con su cultura y en su medio ambiente, con todo aquello, con ese medio en el que Jesús se movía concretamente en ese tiempo y en ese lugar. Cuando Jesús vino a la tierra, podría parecer que nada cambió, ya que Herodes seguía gobernando, las tropas romanas seguían aplastando a los judíos y Jerusalén seguía llena de mendigos y llena de religiosidad. Pareciera que nada había cambiado, ¿verdad? Que todo seguía igual, pero realmente desde el momento del nacimiento de Jesús todo había cambiado. Todo seguía igual, pero todo había cambiado. Y es exactamente como yo lo veo ahora. Dios está incursionando en la historia de manera especial en este mundo y pareciera que todo sigue igual, que ocurren las mismas cosas, que estamos en estas circunstancias por las que estamos pasando, pero realmente todo ha cambiado. Hay un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, un texto muy conocido que dice: yo soy el camino. Está hablando Jesús y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad entonces no son afirmaciones, no es doctrina, no es un conjunto de hechos. La verdad es la persona de Jesús, la hermosa persona de Jesús. Y Él solo es el camino a la vida, Él solo es el camino a la vida eterna. Cristo es el que nos muestra plenamente a Dios. La manera en la que Dios nos dijo cómo vivir y actuar fue la manera en la que Jesús, siendo hombre y viviendo como tal, cumplió y obedeció a Dios en todo. Y como dice la Escritura, Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es Dios hecho carne, es Dios habitando entre nosotros, porque Jesús es la teología perfecta de Dios. Él no cumplió ninguna de las expectativas de los judíos de esa época, pero Dios tampoco vino a cumplir sus expectativas, sino a cumplir las expectativas de Él en sus vidas. Dios tampoco ha venido a cumplir mis expectativas. Dios y Jesús no vino a cumplir tus expectativas, sino que vino a cumplir sus expectativas en ti. Así que vemos cómo a lo largo de la vida de Jesús nos damos cuenta de que Él no atacó al imperialismo romano, sino a los fariseos que vivían en religiosidad, porque Jesús vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Así que quiero hablar de 3 puntos que me parecen muy importantes, hablando de la manifestación de Jesús. El primero, hablando de Jesús, es que Jesús nació en un sucio y oscuro establo. En ese tiempo, en el tiempo en el que nació Jesús, Augusto, el César, fue el primer César que se proclamó como Dios y hizo unas leyes y unas normas de cómo tenían que adorarle como Dios. Así que creó un nuevo orden mundial, una nueva organización en su imperio en la que se tenía que adorar a Él como Dios.
Y esto nos puede recordar de diferentes maneras a nuestra sociedad hoy en día. Él les ofreció algo, ofrecía la paz romana, lo que nosotros hemos dicho y hemos leído en muchos libros, ¿verdad? Pan y circo, alimento y distracción, para que no pensaran en otra cosa o para que no pensaran. Y Él solo les pedía algo tan importante como su adoración hacia Él. Pero el mundo conocido en ese tiempo era un lugar muy explosivo, y además Israel era uno de los lugares donde más revoluciones había habido a lo largo de este tiempo. Y cómo se podían plantear los judíos, teniendo a Dios como Señor y como Rey, adorar a otro, adorar a un hombre, a alguien que no fuera realmente Dios. Pero mientras, en un oscuro lugar, en un lugar sucio, en un establo, nació Jesús. Y ahí comenzó una lucha, comenzó un tiempo de terror en el que Herodes mató a todos los niños de 0 a 2 años, buscando al Mesías del que los magos le habían hablado. Es un tiempo en el que Jesús, junto a María y José, sus padres, se tuvo que esconder, tuvo que irse a Egipto y vivir como refugiado en ese lugar porque estaba siendo perseguido. Así que en ese tiempo fue un tiempo de convulsión constante para la vida de Jesús. Y cuando Él vuelve, dice la Escritura, que vuelve a su tierra y vuelve a vivir en Nazaret. El Hijo del Hombre, como a Él le gustaba llamarse. Jesús nunca ponía otro título en su boca hablando de Él que Hijo de Hombre, porque realmente era lo que Él quería que todos viéramos, que Él había venido, que se había hecho carne y que en este momento en la tierra Él se había hecho hombre. Y en el nacimiento de Jesús, como veíamos también la semana pasada, vemos como unos pastores asalariados cuidaban de ovejas y allí se manifiesta la presencia de Jesús. Y mezclados con los ángeles, esos seres celestiales y esos seres tan puros, estaban en primera fila viendo al Mesías, viendo el nacimiento y el surgimiento de una nueva era, una era que sobrepasaría todas las cosas que habían ocurrido hasta ahora. Y ellos fueron los que llevaron las buenas nuevas, no fueron los líderes religiosos, fueron esos pastores considerados como una profesión impura, que estaban separados y que siempre en el templo estaban en la parte más alejada, en la parte menos importante. Esos hombres fueron los que presenciaron el nacimiento del Mesías. Ellos fueron los primeros en verlos junto a los ángeles. Dios decidió y encontró la forma de relacionarse con los hombres que no conllevaba ni miedo, ni rituales, ni formalismos. Así que, siguiendo hablando de Jesús, siguiendo hablando de esta manifestación, el Mesías que vino, Jesús, no era el Mesías esperado por el pueblo. Jesús vino a expiar nuestros pecados, a llevar nuestras cargas, a destruir la obra del enemigo, a humillar y destruir al diablo, a darnos vida, a proclamar el reino y a salvar las vidas. Pero Jesús no cumplía ninguna de las expectativas del Mesías que esperaban los judíos. Su primer acto oficial, su primer acto de adulto, es encontrarse cara a cara con Satanás en el desierto. Y fue llevado allí por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le ungió y fue llevado al desierto para verse cara a cara con Satanás. Y básicamente, y esto es tan interesante y tan importante, básicamente la tentación era llevarle a la corona sin pasar por la cruz. Eso es lo que Satanás quiso hacer en el principio, en el comienzo del ministerio de Jesús, llevarle a la corona sin pasar por la cruz. Satanás le ofreció ser el Mesías que todos esperaban, el Mesías que todos querían, cumplir las expectativas del pueblo. Pero como hemos dicho antes, Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas, Jesús vino a cumplir sus expectativas en nuestras vidas. Pero las expectativas que debemos cumplir siempre son las expectativas de Dios. Y lo que Satanás le hablaba es de tener poder, riqueza y autoridad, un Mesías sin sacrificio y sin humildad. Pero ese no era el Mesías que Dios quería.
Ese no es el Mesías que con el propósito que Dios vino a la tierra en Jesús. Dice el texto en Lucas, en el capítulo 4:13, que Satanás, después de la tentación, se apartó por un tiempo de Jesús. Y yo creo que se apartó de Jesús porque fue tanta la presencia de Dios en la vida de Jesús y le atacó tan fuerte a Satanás que él tuvo que apartarse por un tiempo. Pero luego nos habla en el versículo 14 de este mismo capítulo que volvió de nuevo Jesús con el poder del Espíritu Santo, y dice que se difundió su fama y era glorificado por todos. Y volvió a la sinagoga, volvió a su sinagoga como de costumbre. Qué buena costumbre, ¿verdad? Y esa costumbre hizo que se cumpliera la profecía. Y esto me hace reflexionar profundamente en las enseñanzas que Dios tiene para nuestras vidas. A lo mejor no está el desarrollo de nuestro ministerio o del servicio a Dios en nuestras vidas en ir de un lugar a otro, en buscar expectativas de un lugar a otro, sino que tal vez en la costumbre de ir a tu iglesia, tal vez en ese momento sea cuando Dios se manifieste en tu vida para que se cumpla su propósito, el ejercer una rutina de fe. El ejercer una rutina de fe. Hay muchos textos en la Escritura donde Dios se manifiesta en esa rutina, donde Dios en esa rutina de hacer las cosas que Dios nos pide cada día en el mismo lugar, vemos cosas sobrenaturales. Ahí está el ejemplo de Moisés. Moisés llevando a las ovejas de su suegro Jetro, que ni siquiera eran suyas. ¿Cuántas veces iría Moisés con esas ovejas a ese lugar? Y en ese momento, en esa rutina, Dios se manifiesta con esa zarza ardiente y le habla de que va a ser el libertador del pueblo de Israel. Vemos a David en esa rutina de la obediencia a su padre, que le mandaba a la guerra para llevar el alimento a sus hermanos. Si él no hubiera seguido esa rutina, no hubiera podido matar a su primer gigante, Goliat. Y vemos cómo Simeón y Ana, yendo al templo cada día hasta que fueron ancianos, llegaron a ver al Mesías, llegaron a tener en sus brazos al Mesías recién nacido, porque siguieron esa rutina de fidelidad a Dios. ¿Qué tenía que aprender Jesús en la sinagoga? Nada. Jesús es Dios. Jesús era Dios, Jesús lo sabía todo, pero acudía cada día a escuchar la lectura de la palabra junto con los demás, y allí se cumplió la profecía. Se le dio el rollo del profeta Isaías para leer, y él comenzó a leer lo que venía allí en ese rollo del profeta Isaías. Isaías escribió este texto cuando el pueblo estaba sometido. Y lo mismo ocurría en esa época de Jesús con el Imperio Romano. Había otro imperio, en este caso el Imperio Romano, que estaba sometiendo al pueblo. Y lo mismo ocurre hoy en día, porque siempre estamos bajo el imperio del enemigo que quiere oprimir nuestras vidas. Y Jesús en ese momento se levanta, coge el rollo y comienza a leer. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice el texto que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús comenzó a hablar del año del jubileo, el dar una oportunidad a todos sin desventajas. Dio inicio y ratificó el jubileo y lo dio por inaugurado en ese momento. Hoy se cumple en presencia de vosotros, dijo, ha llegado el año del jubileo. Después se sentó y todos esperaban que hablara, y vaya que se habló. Y les hizo ver que él venía a salvar a todos. Eso confundió mucho a los judíos, ¿verdad? A los que estaban allí en la sinagoga, porque Dios ha venido a salvar a todos. Habló de que todos comenzábamos en ese momento desde el mismo punto. Imagina que hoy se cancelaran todas las deudas que nosotros tenemos de un plumazo. El jubileo era eso, y era una reforma agraria. Todas las familias volvían a tener un terreno productivo.
todo el terreno que se había vendido podía volver otra vez a ellos y podían comenzar de nuevo. Era el año liberador, el año literalmente del trompetazo de libertad, donde sonaba el shofar y había igualdad para todos. Eso vino a traer Jesús, igualdad para todos. Detrás de esto hay una verdad teológica: la tierra es de Dios y nosotros solo somos administradores de ella. Él es el que reparte y Él siempre reparte con igualdad. Y es por eso que leyó Isaías y lo contextualizó en ese momento. Y es por eso que nosotros debemos contextualizar en nosotros y en nuestra sociedad esta palabra también. Volvió a Galilea y predicó el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, dijo, y el reino de Dios se ha acercado. Y habló de que nos arrepintamos y de que creamos en el Evangelio. Se cumplió la palabra entre ellos y se cumple la palabra hoy entre nosotros. Así que Jesús habló de un reino que no es de este mundo. Nosotros debemos seguir con la labor de Jesús. El reino de Dios no es un reino natural, el reino de Dios es un reino sobrenatural. Y esto significa que está por encima de lo natural, porque es sobrenatural. Este texto de Isaías que Jesús se levantó y leyó, dice que los pobres reciben buenas noticias. ¿Y qué es una buena noticia para un pobre? Pues que pueda ser provisto materialmente de sus necesidades. Y Jesús dice, los pobres van a recibir la buena noticia de que van a ser provistos, van a tener provisión para su casa. Los quebrantados de corazón van a ser sanados porque Él va a curar toda herida de corazón. Los presos van a ser liberados de sus ataduras. Los ciegos van a poder ver porque Jesús es un Dios sanador. Y los oprimidos van a ser libres porque es el año de jubileo para todos. Tal vez no estamos en la mejor situación en este año, ¿verdad? Ni social, ni económica, con tanta muerte. Pero Dios proclamó año agradable, Jesús proclamó año agradable y ahora estamos en año agradable. Tal vez nos parece que este no es el mejor año, tal vez nos parece que este es el peor año de nuestra vida, pero es el año agradable de Dios. Dios nos ha dicho que este es su año agradable. El libro de Hechos comienza hablando de lo que Jesús hizo en los 40 días que van de su resurrección a su ascensión a los cielos. Y dice el texto en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, en mi primer tratado, está hablando con Teófilo en el Evangelio de Lucas, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que se fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y dice, apareciéndoseles durante 40 días, ¿haciendo qué? Hablando acerca del reino de Dios. Lo que hizo esos 40 días fue hablarles del reino sobrenatural de Dios, de ese reino de igualdad en el que todos somos iguales, en el que hay posibilidad de liberación, en el que hay posibilidad de que se rompan esas ataduras, en el que hay provisión, en el que hay libertad, en el que podemos saber que Dios nos hace a todos iguales. Para que aprendieran y para que terminaran de comprender sus discípulos que durante 3 años y medio habían estado con Jesús, lo que Jesús realmente quería explicarles. Pero como dijimos al principio, sus discípulos no entendían muy bien, ellos seguían esperando ese reino poderoso, ese reino natural y terrenal, que venía a componer y a ordenar el caos que se vivía en Israel bajo el dominio de Roma. Pero en el momento en el que en las Escrituras vemos en el libro de Hechos que viene el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu Santo cambia todo en sus vidas. Porque cuando el Espíritu Santo viene en nosotros y entra dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro corazón, surge una transformación total en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo se manifestó en sus vidas, entonces comenzaron a comprender lo que Jesús había hecho y que Jesús realmente había venido a traernos vida y vida en abundancia. Y quiero terminar con esto, el texto de Hechos en el capítulo 10, en el versículo 38. Pedro está hablando y habla de que Jesús difundió el Evangelio de paz. Jesús difundió el Evangelio de paz. Dice que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder. Y Dios quiere
ungirnos con su Espíritu Santo y con su poder. Dice que fue haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios también nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a eso porque dice la Escritura que mayores cosas que Él hizo nosotros haremos. Así que Dios nos ha llamado a hacer bienes a los hombres y a sanar y dar libertad al oprimido por el diablo. Y Él nos dijo que esto era lo que debíamos hacer: predicar el año de jubileo, el año de buenas noticias, el año en el que todo se rompía y comenzaba de nuevo en la bendición de Dios, la posibilidad a todos de comenzar de nuevo. Comencemos de nuevo. Comencemos creyendo que Dios es un Dios que transforma las vidas. Veamos a ese Jesús que se levantó leyendo la palabra de Isaías y diciendo que venía para darnos vida, que venía para liberarnos, que venía para sanar y que venía para proveer de todas nuestras necesidades y sanar todas nuestras debilidades. Jesús es el año de jubileo. Jesús es el que trae la buena noticia y Jesús nos ha llamado a que seamos aquellos que traen la buena noticia. Despidamos este año no pensando que todo ha ido mal, que ha sido un año nefasto, que ha habido muchas muertes y enfermedades. Es verdad que ha habido, pero también sabemos que Dios ha estado ahí y que Dios seguirá estando ahí. La situación en la que Jesús nació y se manifestó y el tiempo en el que Jesús hizo milagros y sanidades y prodigios, el tiempo en el que Jesús murió en la cruz y resucitó, no era un tiempo bueno para los hombres, era un tiempo de opresión, era un tiempo de ataduras, era un tiempo en el que Satanás se movía, pero aún así hubo una presencia de Dios manifiesta, porque aunque parecía que no pasaba nada, todo comenzó a cambiar. Cree que en este año Dios ha hecho algo especial y que el nuevo año que viene todo va a empezar a cambiar, porque Dios está en medio de nosotros. Que el Señor os bendiga. Comienza la historia con aquel nacido en Belén. Termina en gloria, el Cordero se levantó otra vez. La tierra se alegra, el cielo quiere cantar. Es Navidad, ángeles se unen a ver glorioso día. Dios tanto amó de su Hijo Dios y ya llegó Jesús. Es Navidad. Viene salvación, los pastores cuentan que llegó. Trae redención, buenas nuevas del Rey que nació. La tierra se alegra, el cielo quiere cantar. Es Navidad, ángeles se unen a ver glorioso día. Dios tanto amó que a su Hijo Dios y ya llegó Jesús. Es Navidad. Al mundo paz he llegado, hay gozo, es Navidad, canta con nosotros. Al mundo paz he llegado, hay gozo, es Navidad, canta con nosotros. Él llegó, hay gozo, canta con nosotros. Es Navidad, ángeles se unen a ver glorioso
es Navidad.